Bienvenidas todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros el día de hoy en nuestro canal de siempre International News. Iniciaremos con la entrevista realizada a la señora María Isabel, quien nos cuenta que por más de 10 años estuvo casada con el señor Carlos. Fruto de esta relación nació su hijo Juan Esteban, quien actualmente tiene 10 años. Su duda radica en que actualmente su esposo, junto con su hijo, se encuentran en Estados Unidos, más exactamente en la ciudad de Nueva York. Ella no sabe cómo logró el señor salir del país en compañía de su hijo, ya que ella nunca dio autorización para esta salida. Buenas tardes, señora Isabel. Cuéntenos cuál es su situación. Buenas tardes, doctora. Pues mi situación, como le venía contando, es de que pues yo tuve una relación con Carlos, la cual duró aproximadamente 10 años. Carlos prácticamente abusó de mi confianza, pasó por encima mío, por encima de mis sentimientos, se llevó mi hijo, mi ser más querido, se lo llevó para Estados Unidos sin permiso. O sea, ni siquiera pensó en el sufrimiento del niño ni en el mío. Él, al parecer, ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo. Un fin de semana que tenía que estar el niño con él, yo llevé a Juan a la casa de su papá. El lunes, cuando fui a recogerlo, me dijo su familia de que él había partido hacia Estados Unidos y ni siquiera sé en dónde está, no me llama, no sé nada del niño. La familia no me dice nada, inclusive se fueron sin permiso. O sea, yo no sé cómo pudo sacar el niño de Colombia, si yo no sé él a quién le pidió permiso, si tiene que tener una autorización de parte mía, que soy su mamá. No entiendo cómo la policía permitió esto. Estoy tratando de buscar ayuda y por eso me reúno con usted, a ver si usted me puede ayudar, a ver si hay algún tipo de ley, algún tipo de convenio, algún tipo de norma en el cual me puedan hacer devolver a mi hijo. En cuanto al procedimiento para la restitución, los titulares del procedimiento de restitución podrán ejercerlo de acuerdo a las siguientes formas: a través de exhorto o carta rogatoria, o mediante solicitud a la autoridad central, o por la vía diplomática o consular. Inicialmente, la solicitud o demanda deberá contener los antecedentes del traslado o la retención del menor, información respecto a la identidad del solicitante, es decir, de la madre, información del menor retenido y, si es posible, aportar datos de la persona a quien se imputa el traslado o la retención. Información relativa o importante en cuanto a la ubicación del menor, las circunstancias y fechas en que se realizó el traslado al extranjero y los fundamentos de derecho en que se apoya la restitución del menor. De igual forma, a esta solicitud o demanda se deberá acompañar la documentación auténtica que acredite la legitimación procesal del solicitante. También se deberá hacer indicación de las medidas indispensables para hacer efectivo el retorno del menor. Ahora, en cuanto al juez exhortado, la autoridad central u autoridades del estado donde se encuentra el menor, es decir, en Nueva York, adoptarán de conformidad con su derecho y, cuando sea pertinente, todas las medidas que sean adecuadas para la devolución voluntaria del menor. Si esta devolución no se logra obtener, es decir, no se da de forma voluntaria, las autoridades judiciales o administrativas, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la misma convención, en su artículo 9, y sin más trámite, tomarán conocimiento personal del menor y adoptarán las medidas necesarias para asegurar su custodia o guarda provisional en las condiciones a que aconsejaren las circunstancias. Es decir, se le comunicará a la institución que, conforme con su derecho interno, corresponde a tutelar los derechos del menor. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que no sabemos los motivos a los que llevaron al señor a llevarse al menor fuera del país. Es por eso que la autoridad judicial o administrativa del estado requerido no estará obligada a ordenar la restitución del menor, pues si la persona o la institución que presentaría oposición deberá demostrar que los titulares de la solicitud o demanda de restitución no ejercían efectivamente su derecho en el momento del traslado o de la retención, o hubieran consentido o presentado su anuencia con posterioridad a tal traslado o retención, o que existiera un riesgo grave de que la restitución del menor pudiera exponerle a un peligro físico o psíquico. Ya que nos encontramos hablando de derecho internacional, más específicamente convenciones que entran a proteger a los menores, nos comunicaremos con la doctora Blanca Sierra, que nos hablará de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.
Yo les voy a hablar de un tema sensible como es la difícil situación que afrontan los acreedores de una obligación alimentaria cuando su deudor establece su domicilio en un país extranjero. Frente a la efectividad de la reclamación de alimentos que se pretenden, se ha propiciado gran interés en la comunidad jurídica internacional, facilitando trámites administrativos y judiciales de rigor mediante la celebración de diversos instrumentos normativos internacionales, como es la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, realizada en Montevideo el 15 de julio de 1989, que contempla mecanismos de cooperación procesal internacional y deja al árbitro de la autoridad jurisdiccional competente la determinación de cuál será el derecho sustancial aplicable, seleccionando entre la ley del Estado del demandante y la ley del Estado del demandado. Colombia firmó la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias por conducto de su representante, el jurista nacional Marco Gerardo Monroy Cabra, quien en su momento era embajador en misión especial y jefe de la delegación de Colombia en la cuarta conferencia especializada interamericana sobre Derecho Internacional Privado de la OEA. Esta convención fue aprobada por Colombia a través del Congreso de la República mediante la Ley 449 del 4 de agosto de 1998. El 11 de agosto de ese mismo año, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional fotocopia auténtica de esta ley para que se efectuara el pronunciamiento necesario, que en efecto se elevó la sentencia C-184 el 24 de marzo de 1999 y por último esta convención entró en rigor en Colombia el 28 de julio del 2010, por lo cual es importante conocer su contenido y alcance. Esta convención está dirigida a proteger las obligaciones alimentarias de todos los menores de 18 años y de las que se deriven de relaciones matrimoniales o las que hayan sido tales, sin distinción alguna, por origen, situación migratoria, religión, raza, sexo o cualquier otra forma de discriminación. Es importante ver que la debilidad que sufre una persona que no puede por sí misma procurar su propia subsistencia ha sido una constante preocupación en el derecho. Por lo tanto, ha creado herramientas y mecanismos jurídicos para atender a aquellos imposibilitados para trabajar en razón de su minoría de edad o de alguna discapacidad física o mental. Con el ánimo de evitar o reducir los traumatismos provocados por los trámites que deben surtirse en cada estado, que es soberano en su territorio para regular la obligación alimentaria, se han suscrito diferentes tratados y convenios internacionales, con el propósito de facilitar el establecimiento del cobro de la prestación de alimentos. Por lo tanto, resulta de especial relevancia la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, que permite seleccionar cuál será el derecho sustancial aplicable a los alimentos que se reclaman. Esta convención contempla la posibilidad de aplicar el ordenamiento jurídico sustancial más favorable a los intereses del alimentario y a juicio de la autoridad jurisdiccional competente entre aquel que rige las fronteras del estado en que reside o se domicilia el beneficiario de la prestación alimentaria o entre aquel vigente del país que constituye la residencia o domicilio del deudor de alimentos. Es así que el artículo 6 de la Convención Interamericana de Obligaciones Alimentarias dice que las calidades del acreedor y del deudor de alimentos se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que a juicio de la autoridad competente resulte más favorable al interés del acreedor. Por lo tanto, se mira el ordenamiento jurídico del estado, el domicilio, la residencia habitual del acreedor o del deudor. En la esfera internacional es importante ver la competencia y está enmarcado en el capítulo 3 que delimita cuáles serán las autoridades competentes para conocer de las reclamaciones alimentarias. Su designación como tal es diferente teniendo en cuenta la naturaleza de las pretensiones que eleve el actor. Cuando se trata de procesos de fijación de cuota alimentaria o de revisión e incremento del monto de la misma, el acreedor puede seleccionar el árbitro de su conveniencia. O en ese orden de ideas se podría decir que él puede mirar el juez o autoridad del estado del domicilio de la residencia actual del acreedor
o del deudor, o en su defecto el juez o la autoridad del Estado en el cual el deudor tenga vínculos personales tales como posesión de bienes o percepción de ingresos o otros beneficios económicos. A su vez, el artículo 8 de la Convención consagra la aceptación de competencia por parte del demandado cuando éste no objeta la falta de competencia o autoridad judicial de lo que ha requerido la aplicación de la Convención Interamericana de Obligaciones Alimentarias. Es importante tener presente que las sentencias extranjeras sobre obligaciones alimentarias tendrán eficacia extraterritorial en los estados partes si reúnen las condiciones expresas en el artículo 11 de esta convención. Espero en este pequeño resumen haber dado un pequeño aporte de lo que ha hecho Colombia para proteger a todos aquellos beneficiarios de obligaciones alimentarias por parte de los obligados en otros estados. Muchas gracias. Ahora nos comunicaremos vía telefónica con el doctor Oscar Mauricio Franco, que nos hablará de la Convención de Tráfico de Menores. Ahora abordaremos uno de los delitos que ocupa el tercer lugar en la lista de crímenes transnacionales, según un informe de la abogada panameña María Blanca Staff Wilson, y uno de los más preocupantes a nivel de América Latina, que es el tráfico de personas, en especial el de menores. Es así como la OEA, mediante la Convención Interamericana sobre el Tráfico de Menores, ha venido implementando políticas de regulación y protección tanto a nivel judicial como administrativo. Esta Convención Interamericana sobre el Tráfico de Menores fue celebrada el 18 de marzo de 1994 y ratificada por parte de Colombia mediante la Ley 470 de 1998 y de que fue declarada posteriormente exequible por medio de la sentencia C-226 de 1999. Tiene por objetivo, por un lado, prevenir el tráfico de menores en aquellos estados participantes de este convenio. Asimismo, con la cooperación de aquellos estados no partes con miras a la protección de los derechos de los niños. Y por otro lado, implementar sanciones penales a aquellos sujetos que realicen este tipo de acciones. Los estados partes se verán obligados a asegurar la protección del menor en consideración a su interés superior, a instaurar un sistema de cooperación jurídica entre los estados partes y no partes que consagre la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como implementar o adoptar disposiciones legales administrativas en la materia con este propósito. Referente a la aplicación de este convenio, de esta convención, esta aplicará en cualquier menor que resida o se encuentre habitualmente en un estado parte de la presente convención al tiempo de la comisión de un acto de tráfico internacional contra dicho menor. Efectos de la convención. Uno de los efectos es que es aplicable a todo menor de 18 años. Por último, el trámite correspondiente para la restitución del menor se tramitará por medio de las autoridades centrales o directamente entre las autoridades competentes previstas en el artículo 13 de esta convención. La solicitud deberá ser promovida dentro de los 120 días de conocida la sustracción, el traslado o la retención ilícitos del menor cuando fuere por parte de un estado no parte. Pero cuando la solicitud sea promovida por un estado parte, este dispondrá de 180 días para hacer la solicitud. Una vez recibida la solicitud respectiva, pues la autoridad dispondrá las medidas necesarias de conformidad con el derecho interno para iniciar, facilitar y coadyuvar con los procedimientos judiciales y administrativos relativos a la localización y restitución del menor. Igualmente, se entiende por tráfico internacional de menores la sustracción, el traslado o la retención de un menor con propósitos o medios ilícitos. Los propósitos ilícitos incluye, entre otros, la prostitución, la explotación sexual, servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya sea en el estado de residencia habitual del menor o en un estado parte en el cual el menor se halle.
¿Cuáles son estos medios ilícitos? Es la manera por la cual como sustraen al menor. Entre otras podemos mencionar el secuestro, el consentimiento fraudulento o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr el consentimiento de los padres, o cualquier otro medio ilícito, ya sea en el estado de residencia habitual del menor o en el estado parte en el que el menor se encuentra. La convención también ha desarrollado en uno de sus artículos que debe existir en cada estado una autoridad central con funciones específicas referente al tema de tráfico de menores. Por ejemplo, en Colombia se le otorgó esta asignación al Instituto Nacional de Bienestar Familiar el 9 de enero del 2002. Esta convención también señala ciertos aspectos penales que deben cumplir cada uno de los estados parte. Por un lado, implementar medidas eficaces, es decir, implementar en su derecho interno medidas que conlleven a la prevención y a la sanción del tráfico internacional de menores. En Colombia, en el Código Penal, en su artículo 188 contempla todo lo referente, todo lo relacionado al tráfico de personas, incluida los menores. La competencia que otorga esta convención en los delitos relativos pues, al tráfico internacional de menores menciona la convención o da la competencia en distintos lugares. Uno es la competencia que se le otorga al estado parte donde tuvo lugar la conducta ilícita. Por otro lado, el estado parte de residencia habitual del menor también es competente para conocer del delito. Igualmente también implementa la competencia o le da la competencia al estado parte en el que se hallare el presunto delincuente si éste no fuera extraditado. Y por último, al estado parte en el que se hallare el menor víctima de dicho tráfico.